Muy buenas noches, queridos alumnos. Les presento aquí el primer tema de nuestra primera unidad que habla de tipos de textos. Muy bien, en la tipología textual, al leer un texto de acuerdo a sus características, uno puede ver que puede deberse a un texto narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo o informativo, instructivo, etcétera, que vamos a ir viendo uno. En esta tipología textual, según la forma de expresión o del discurso, así como habíamos visto en nuestro primer encuentro sincrónico, vimos que existen textos descriptivos que tienen como finalidad presentar las características de seres, objetos, lugares, y que algunos modelos de los textos descriptivos son los reportajes, descripciones literarias, diarios, guías turísticas. La estructura, ¿cuál es? Una presentación genérica y después ya entra en detalles con orden temático, espacial, temporal, etc. Tenemos los textos narrativos que relatan hechos, sean reales o imaginarios, y los modelos son los cuentos, leyendas, novelas, textos de historia, chistes. Tiene una presentación o introducción, un nudo y un desenlace. Tenemos los argumentativos, que la finalidad es defender algo, discutir sobre un tema, analizarlo y tomar una postura. Ahí como modelos tenemos, como ejemplos tenemos en el diario ABC Color, Última Hora, los artículos de opinión, los discursos de políticos, discursos de carácter religioso, los ensayos, los análisis comparativos, etc. En la estructura se presenta una tesis, es decir, una postura. Se argumenta en el cuerpo del texto, se reformula esa tesis y se concluye. Luego tenemos los textos expositivos, que desarrollan un tema o explican un concepto. Y como ejemplo están los libros de texto, los artículos divulgativos, los diccionarios. Tienen una presentación, un desarrollo, el resumen o cierre. Y luego los dialogados. En los dialogados ya está el intercambio de información entre interlocutores. Ahí tenemos como ejemplo las entrevistas, las conversaciones, las obras de teatro. Y en el detalle, en la estructura tenemos una apertura o inicio, el cuerpo y el cierre. Muy bien. Esta es otra forma de presentar los textos que son, en su clasificación, que son literarios o no literarios. Los literarios permiten el desarrollo de manifestaciones literarias que habíamos dicho y discutido en aquel primer encuentro, donde, ¿cuál es la diferencia? Que en los literarios incluye la subjetividad. ¿Por qué? Porque la literatura permite expresar sentimientos, pensamientos, sentimientos, emociones. Y en los no literarios, su única función es informar. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos? De los literarios tenemos novela, cuento, leyenda, mito, fábula, poema. Y en los no literarios tenemos la carta formal, una biografía, una noticia, un afiche. Esta es otra sinopsis. Acá aparece de la misma manera, solamente que divide los literarios en narrativos, los líricos y los dramáticos. Y los no literarios los dividen informativos, instructivos y normativos. Acá habíamos dicho que el informativo puede ser una noticia, una biografía que aparece en el periódico, en la tele. El instructivo es una receta de cocina, un manual de uso de un electrodoméstico, el prospecto de un medicamento. Es un texto no literario instructivo. ¿Por qué se llama instructivo? Porque me instruye, me enseña cómo usarlo, cómo tomar un medicamento, qué dosis, cuáles son las contraindicaciones, etc. Y los textos no literarios que reciben el nombre de normativo viene de la palabra norma o reglas o reglamento de la universidad, de una institución. La Constitución Nacional es un texto normativo. La reglamentación de tránsito es un texto no literario normativo.
¿Por qué es no literario? No expresa emociones ni sentimientos, no es subjetivo, es objetivo. ¿Y por qué es normativo? Porque me indica cuáles son las reglas de conducta a seguir en un lugar o institución. Acá vemos que los tipos de textos son documentos escritos que nos permiten registrar toda clase de información. Para interpretar correctamente su contenido, ¿qué es necesario tener en cuenta? Que cada texto responde a un tipo diferente. Tiene propósitos, características específicas. No todos son iguales. Casi nunca se encuentran en estado puro. ¿Qué significa eso? Que tiene que recurrir a distintos tipos de elementos, informaciones, frases hechas para lograr su propósito. En un texto narrativo no siempre es puramente narrativo, porque dentro de un cuento yo puedo tener un párrafo que es puramente descripción. Por ejemplo, en un cuento al iniciar me indica en qué lugar se desarrolla la acción y describe si es la ciudad, si es el campo. Entonces no siempre un texto es exclusivamente descriptivo, exclusivamente narrativo. Algunos mezclan también el estilo, pero se clasifica por la característica genérica o genérica. Tenemos los textos literarios, que acá otra vez define de otra manera, pero acá, aparte de ver la clasificación, a mí me gustaría quedarme en esto, en los dos primeros párrafos, que dice que se producen con fines estéticos, por medio de un lenguaje connotativo, metafórico, se exponen relatos, ideas, sentimientos, diálogos, y por su naturaleza estética se utilizan figuras literarias o recursos literarios. Las metáforas, los símiles, las hipérboles, las paradojas, onomatopeyas, etcétera, que vamos a desarrollar en otra clase. Ya vimos los narrativos y ya vimos también los dramáticos, ¿verdad? Y acá falta citar cuáles son los tipos de textos líricos que expresan sentimientos e ideas a partir de un lenguaje poético, subjetivo, con inspiración, con entusiasmo. Tenemos el himno, la canción, elegía, égloga, oda, soneto, epigrama, que son formas o clases de textos literarios. Y luego los no literarios, que ya hablamos de eso, y vemos que acá están los argumentativos, informativos, científicos, instructivo, técnico, normativo que hablamos, y los administrativos. Todo definimos excepto este último, que acá se define, que cuál es el administrativo. El administrativo es aquel texto que se utiliza en un lugar, en una institución, en una empresa, para facilitar y formalizar la comunicación. ¿Qué significa formalizar? Por ejemplo, un gerente, el gerente de un banco, el director de un colegio, se dirige a los profesores a través de minutas, a través de actas de reuniones, de memorándum, un informe de gestión. Entonces queda por escrito formalmente en un texto lo que se dijo, lo que se decidió. A eso se lo llama texto administrativo. Las palabras que están resaltadas en rojo son aquellas cuya significación hemos ya analizado. Y hablamos también de que no puede negarse la existencia de los nuevos tipos de textos en esta era digital, que son los textos digitales, que generalmente, así como nosotros nos comunicamos ahora, también se usan los de multimedia, presentaciones digitales, hipertextos, los links. Yo les envío, por ejemplo, el link o el vínculo, o el links en inglés, vínculo o enlace en castellano, para que nos encontremos, para que nos veamos en una videoconferencia. Les puedo enviar un video o video, se dice de dos maneras, a través de YouTube, ¿verdad? Que es un servidor. Existen las bibliotecas digitales. Esto que ustedes hacen de entrar con un código en la plataforma Moodle de la Facultad de Filosofía, digitan el nombre de su carrera, de su curso, de la sección, y ven luego la asignatura que van a estudiar, cuyo tema van a analizar. Es un intertexto, es una plataforma, es un texto digital, es una que está en la nube informática y que tiene sus etiquetas, marcadores. ¿Para qué?
para que los datos queden registrados y nos comuniquemos a través de eso. Muy bien. Esto es el resumen de este primer tema de esta unidad y espero les sea de utilidad para realizar los ejercicios y también el material de lectura anexo a este resumen. Muchas gracias.